Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. En esta tarde quiero compartir con ustedes el siguiente tema: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, la verdad que transformó al mundo. Jesús es el Señor. Esa era la declaración de la iglesia primitiva. Jesús es el Señor. Y vamos a ver cómo esta verdad transformó al mundo de su tiempo, cambió, revolucionó, trastornó tanto a la comunidad judía como a los gentiles. Donde quiera que se predicaba esta verdad, Jesús es el Señor, algo pasaba. Me refiero a que algo pasaba no en un aspecto místico, no en un aspecto sobrenatural. Podían suceder dos cosas con base a esta afirmación: Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que podía suceder? Que con base en esta afirmación, quienes hacían esta declaración fueran perseguidos hasta la muerte, o se formara una nueva iglesia. Pero siempre que se hacía la confesión de Jesús es el Señor, tenía que suceder alguna de estas dos cosas. La iglesia actualmente ha perdido de vista la grandeza de esta afirmación. Hoy se espera en la confesión Jesús es el Salvador o Jesús es el Sanador, que sucedan grandes cosas, milagros, prodigios, pero en realidad la iglesia no está preparada para una confrontación. Quizá la razón sea porque en muchos lugares la iglesia ha dejado de predicar esta verdad: Jesús es el Señor, la verdad que transformó al mundo. Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, escuche usted la lectura de estos versículos. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, discipulen a todas las gentes y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que les mandé. He aquí, yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos nosotros conocer y comprender cuál ha sido el mensaje, la fe que debe guardar la iglesia, que debe cuidar la iglesia, y aquella fe que nosotros también somos llamados a abrazar, y que no solamente somos llamados a abrazar, sino a confesar, a proclamar, a enseñar, a dar a conocer a todas las personas. Señor, te pedimos en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que tu Padre de toda la gloria seas exaltado en la medida que tu palabra es predicada, que nuestras mentes sean enseñadas, nuestros ojos abiertos, nuestros corazones cautivados, de manera que esta palabra pueda ser la base sobre la cual nuestras decisiones sean tomadas, nuestras acciones sean examinadas, nuestro pensamiento sea traído a juicio y todas las cosas que hacemos sean juzgadas solo, exclusivamente por tu palabra. Y en la medida que es predicada tu palabra, Señor, no con la autoridad de quien la habla, sino con la autoridad de aquel que nos la ha dado, nuestras vidas sean corregidas. Y en la medida que tu palabra es enseñada, tu Espíritu Santo nos constriñe, nos enseña que en algo tenemos que arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestro pecado y a vivir, Señor, con una vida sujeta a tu voluntad y a tu palabra. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estas palabras las registra el evangelista como el final de su evangelio. Recuerden ustedes que el propósito de Mateo es anunciar que el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento había venido y que Jesús era ese Mesías del que las profecías del Antiguo Testamento habían hablado. Recuerde que Mateo, cuando en los primeros 4 capítulos de su evangelio, utiliza mucho estas frases para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, Jesús estaba dando cumplimiento a todo lo que el Antiguo Testamento estaba hablando. ¿Y qué es lo que el Antiguo Testamento enseña? Bueno, en resumen, el Antiguo Testamento
Testamento habla sobre la venida de aquel que traía orden a un mundo que había sido arruinado por el pecado, un hombre que restauraría todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo tiene que enfrentar la muerte, algo que no cabía en la mente de los discípulos y Pedro como vocero de todos ellos, es cómo es que este Jesús, que ha sido prometido en el Antiguo Testamento, tenga que morir en la cruz. ¿No es esto una contradicción? ¿No es esto una evidencia de que sería un fracaso al cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento dice? ¿Recuerdan ustedes la ocasión en la que el apóstol Pedro, antes de ser apóstol, cuando el Señor Jesucristo les revela el tipo de muerte con el que iba a morir, el apóstol o Pedro, el discípulo, se acerca al maestro y llevándolo aparte le dice: Señor, no te acontezca tal cosa. No, ¿cómo es posible que tú estés hablando de tu muerte y estés hablando de una muerte en la cruz? Señor, ¿te estás dando cuenta de las cosas que estás diciendo? Pedro no entendía cuál era el lugar de la muerte de Jesucristo dentro del plan redentor y restaurador de todas las cosas. Y me temo que incluso aunque Jesús lo reprendió, Pedro no entendió inmediatamente, porque al leer los evangelios, sobre todo el momento en el que el Señor Jesús es llevado a juicio, en el que es condenado y en el que es crucificado, Pedro, junto con el resto de los discípulos, se apartan de aquella situación. Ellos están confusos, ellos están atemorizados, ellos no saben qué es lo que está pasando. Solamente María, su madre, la madre de Jesús, y otras mujeres, junto con Juan, el discípulo al que el Señor Jesús amaba, están de pie delante de la cruz, pero estamos seguros, hermanos, que ellas mismas no entendían lo que estaba pasando. Lucas nos dice en el capítulo 24 que después de los 3 días, 2 hombres iban caminando, camino a Emaús, y en el camino Jesús comienza a caminar con ellos y Él les pregunta: ¿de qué cosas están ustedes hablando? Ellos no entendían lo que estaba pasando por la respuesta que le dan. ¿Eres tú el único forastero que ignora las cosas que han sucedido? Nosotros teníamos nuestra esperanza puesta en un hombre, murió y hace 3 días que no ha pasado nada. Piense usted en eso. Cuando Jesús comienza a realizar sus milagros y mostrar autoridad sobre Satanás, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, haciendo a un lado el hambre y sosteniendo a su pueblo de forma milagrosa, los discípulos están convencidos de que este es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Pero la muerte en la cruz no tenía lugar en la teología, en la doctrina de ellos. Cuando Jesús muere, todas sus expectativas mesiánicas han terminado. ¿Cómo puede sentirse una persona cuando está frente a esa situación? Una vez que has puesto tu esperanza en una persona y ves que esta persona, hablando acerca de Jesús, una vez que los discípulos volcaron todas sus esperanzas en la persona de Jesucristo y lo ven morir en la cruz del Calvario, ellos tienen solo algo en mente: hemos fracasado. Los judíos, hablando de la religión judía, han ganado. Ellos tienen el poder de Roma. Si ustedes recuerdan, cuando los fariseos tienen miedo de que las predicciones de la resurrección de Jesucristo se cumplan, ellos van con los romanos y les dicen: ordenen que haya soldados cuidando la tumba, porque es muy probable que esta gente intente robar el cuerpo de ese hombre y después anden diciendo que él resucitó. ¿Y qué es lo que hicieron los romanos? Apoyaron esta propuesta: que vayan unos soldados y que hagan como ustedes quieren. Los discípulos estaban pensando: hemos fracasado. ¿Cómo responde una persona frente a ese tipo de fracaso? ¿Cree usted que ahora los discípulos deberían tener el suficiente valor como para salir y seguir hablando acerca de Jesucristo? ¿Recuerda usted cuando los discípulos regresaron en la misión de los 70 y ellos regresaban contentos y le dijeron al maestro: maestro, los demonios se nos sujetan? Ellos tendrían ahora el mismo optimismo, el mismo valor, la misma fe que mostraron en algún momento. Es notorio que no, es obvio que no. Ellos se escondieron, ellos se apartaron, ellos se atemorizaron, ellos
pensaron en que sus expectativas habían muerto junto con Jesús. Ellos imaginaron que de ahí en adelante no quedaba otra cosa más que regresar a sus trabajos, seguir haciendo lo que estaban haciendo y esperar que en algún momento se levantara otro hombre y llegara a cumplir lo que Jesús hasta ese momento y a la vista de ellos pareció no cumplir. Pero cuando usted comienza a leer el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 4, verso 23, bueno, verso 19, Hechos capítulo 4, verso 19, el mismo Pedro que hacía unos meses atrás se había escondido, hacía un tiempo atrás se había escondido, ahora en el 4:19 no tenemos diciendo estas palabras. Respondiendo entonces Pedro y Juan le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Luego verso 23, puestos en libertad fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Cómo es que hay este cambio de un grupo de hombres miedosos que se ocultan a un grupo de hombres que son capaces de enfrentar la cárcel, los golpes, los insultos y que se niegan a dejar de decir lo que se les había encomendado decir? Son las mismas personas, es el mismo Pedro, es el mismo Juan, son los mismos hombres, es el mismo ambiente, son los mismos enemigos a los que se había enfrentado su maestro, que fue o terminó siendo crucificado por esos enemigos. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué psicólogo visitaron para sacarlos de su depresión, para sacarlos de su angustia, de su temor? ¿Qué terapia tomaron? ¿Qué 12 pasos siguieron para salir de un estado de miedo a una resolución, a un valor, a un impulso que los llevaba incluso a ser capaces de soportar la cárcel, los azotes y todo tipo de circunstancias en su contra para hablar de un mensaje que ellos decían simplemente no se puede callar? ¿Qué es lo que pasó entre la crucifixión y Hechos capítulo 1? ¿Qué es lo que ha sucedido? La resurrección. Ahora, ¿qué impacto tiene la resurrección en la vida de estos discípulos? Observen lo que, regresando al pasaje donde iniciamos, Mateo capítulo 28, ahora ya no tenemos al Cristo crucificado, ahora tenemos al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Y en el capítulo 28, los discípulos, los 11, van a Galilea, al monte en el que el Señor Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron, y algunos estaban dudosos de que fuera realmente Él. Y Jesús se les acerca y les habla diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la verdad que llegó a transformar la vida de los discípulos? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿De qué forma Jesús muestra su señorío? Exactamente. Al vencer a la muerte. En su resurrección, Jesús está mostrando señorío sobre la muerte. Observa usted la grandeza de esta declaración, el poder de esta afirmación: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso decimos que la confesión de la iglesia primitiva y la confesión de la verdadera iglesia a lo largo de los siglos no es Jesús sana, no es Jesús salva, no es Jesús puede hacerte un milagro, no es Jesús puede prosperarte. La única declaración y la única confesión que es capaz de transformar la vida de aquellos que creen en esta confesión es: Jesús es el Señor. Y era evidente que Jesús era el Señor. ¿Por qué? Porque venció a la muerte. Déjeme decirle que la palabra Kyrios, la palabra Señor, Kyrios en griego, Señor es la traducción a nuestro idioma, implica autoridad, dominio, gobierno. La confesión Jesús es el Señor no significa otra cosa más que Jesús venció al enemigo del hombre, que es la muerte.
¿Y cómo lo demostró? Cuando Dios lo levantó de la muerte, Él estaba mostrando su poder sobre la muerte. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos: vayan y digan que yo soy el Señor. Ni la muerte tiene poder, ni la muerte tiene potestad sobre mí. Jesús venció la muerte. Si esto es verdad, es esta verdad la que creyeron sus discípulos. Ahora, ¿por qué ellos tenían tanto valor para enfrentarse a sus enemigos que los amenazaban incluso con la muerte? Porque si Jesús es la muerte y tú me amenazas con la muerte, perdón, si Jesús venció a la muerte y tú me amenazas con la muerte, si Jesús es Señor de la muerte, tú me estás amenazando con algo sobre lo cual Cristo tiene poder. Observa usted esto. Los discípulos pudieron enfrentar la muerte con gran valor porque sabían que Jesús era Señor sobre la muerte. Ellos podían enfrentar la persecución, ellos podían hablar de Cristo abiertamente sin ningún temor porque sabían que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. No existía ningún enemigo que tuviera dominio sobre Jesucristo. Recuerde que la Escritura nos enseña, por ejemplo, el apóstol Pablo enseña en la carta a los Efesios que Satanás gobierna los aires. Bueno, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que Él tiene potestad sobre los aires. ¿Existirá algún lugar en el que Jesús no es Señor? No. Si Satanás gobernaba los aires, ahora Jesús estaba puesto por encima de los aires. Es decir, Satanás está bajo el dominio de Cristo. ¿Quiénes eran señores en la tierra? Bueno, los judíos en Israel, los romanos en todo el imperio. ¿Y sabe qué les está diciendo el Señor Jesucristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, pero también en la tierra. En otras palabras, los judíos no tienen ninguna autoridad ni sobre mí ni sobre ustedes. Ellos no pueden determinar qué enseñan o qué no enseñan. Ellos no pueden decir qué es lo que ustedes deben predicar o qué no deben predicar, porque toda autoridad me ha sido dada en Israel, en Roma y en todas las partes del mundo. Por eso es que cuando los discípulos, los apóstoles ya, son metidos a la cárcel en Hechos capítulo 4 y son azotados y luego son llamados y se les dice con amenazas: no vuelvan a predicar en el nombre de ese hombre. Ellos dicen: ¿cómo vamos a obedecerte a ti? ¿O cómo vamos a obedecerlos a ustedes si Cristo tiene autoridad sobre ustedes? Porque toda autoridad le ha sido entregada. La única afirmación que puede transformar a la iglesia y transformar a todos los que escuchan es la verdad de las Escrituras: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Me parece que fue Policarpo de Esmirna quien, después de haberse escondido durante la persecución en el segundo siglo, después de haberse escondido, dice la historia que uno de los hombres que conocía el lugar donde Policarpo se estaba escondiendo fue apresado, fue torturado y terminó confesando dónde estaba escondido este hombre. Policarpo, uno de los teólogos de la iglesia del segundo siglo. Cuando van por él y es llevado al Coliseo romano recuerden ustedes que los mártires del primer y segundo siglo morían despedazados por las fieras, a veces quemados, a veces eran puestos a enfrentarse contra gladiadores, hombres, guerreros preparados. Los cristianos no sabían empuñar un arma, así que ellos eran simplemente objeto de toda la malicia de aquellos gladiadores. Soltaban perros feroces para despedazar a los cristianos, fieras, leones, todo lo que se le ocurría al populacho y a los emperadores para castigar a los cristianos era puesto en aquellos coliseos. Policarpo fue llevado y se le dijo: ¿es cierto lo que se dice de ti, que eres un cristiano? Y él dijo: sí, es cierto, lo soy. Y se le advirtió: tienes 3 oportunidades para negarlo, maldice a tu Cristo y vive. Y cada una de las 3 veces, porque legítimamente Roma establecía como 3 veces en las que se apelaba a los reos, a los cristianos, a negar la fe para que pudieran ser
dejados libres. A la voz del emperador, a la advertencia del emperador, Policarpo repetía: soy cristiano. El emperador le dijo: di fuera a los ateos y vas a vivir, porque a los cristianos se les consideraba ateos porque no adoraban a los dioses. Y Policarpo, puesto en pie en medio de ese populacho que gritaba: abajo con Policarpo que muera, él levantó su dedo y señalando a toda esa multitud dijo: sí, fuera a los ateos, porque ellos sí eran ateos. Eso encendió más a la gente que lo estaba viendo y decían: que se muera, mátenlo. El emperador lo reconvenía: eres un anciano, ¿por qué no maldices a tu Dios y vives una vida tranquila ahora que ya eres un anciano? Y el emperador le dijo: convence a toda esta multitud y te dejo libre. Y Policarpo le respondió: yo puedo argumentar contigo, oh César, porque tú eres digno, pero toda esa multitud es indigna de este evangelio. A esas últimas palabras el emperador dio orden de que Policarpo muriera despedazado por los pies. Preguntémonos: Policarpo, entre tantos mártires, ¿qué es lo que ellos creían que les hacía enfrentar el tipo de muerte más terrible que usted se puede imaginar con tanto valor? No importa si era un joven, si era un anciano, ¿qué es lo que ellos creían? ¿Cree usted que un evangelio de la prosperidad puede hacerte enfrentar este tipo de situaciones? Si el evangelio de la prosperidad dice que Dios te ha llamado a ser feliz en este mundo y a tener todo tipo de riquezas, si Policarpo hubiera creído este evangelio puesto ahí en medio, simplemente hubiera dicho: a eso no me llamó Dios, claro que renuncio a toda mi fe, porque eso no es lo que yo esperaba. Yo espero riqueza, yo espero prosperidad. ¿Cree usted que el evangelio de la salud de Jesús te puede sanar de todas tus enfermedades es capaz de hacer que los hombres que creen ese tipo de evangelios resistan a este tipo de situaciones que estos hombres enfrentan? Desde luego que no, porque muchos se acercan a buscar a Jesús o en busca de Jesús porque están enfermos. ¿No es verdad? Si tienes ese tipo de fe y te enfrentaras a lo que los apóstoles se enfrentaron, a lo que los hombres de la primera y segunda iglesia se enfrentaron, y a lo que muchos creyentes en todos los tiempos, incluso en nuestra actualidad, se han enfrentado, ¿cómo terminarías resistiendo si tú crees, o si la iglesia en la actualidad cree en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de la salud, en el evangelio del bienestar? ¿Cómo ese tipo de fe puede hacer que seas firme ante los desafíos de ser cristiano? Jesús es el Señor. Esa era la confesión que estos cristianos tenían que mantener ante la verdadera oposición. Cuando Atanasio escribe el credo en contra de los arrianos, Atanasio no está sentado en un escritorio teniendo a tanta gente trabajando para él. Atanasio está siendo perseguido por Constantino I, que apoyaba a los arrianos, y para ese entonces Atanasio, uno de los tantos defensores de la verdadera fe, era considerado un hereje porque afirmaba la Trinidad, afirmaba la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo, mientras los arrianos negaban la divinidad de Jesucristo. Y los arrianos tenían el apoyo del Estado, tenían el apoyo de Roma, mientras que los verdaderos creyentes eran perseguidos por la iglesia. Atanasio también era un hombre viejo. ¿Cómo es que pudo resistir una persecución? El credo nos dice qué es lo que él creía acerca de Jesús, y en Jesús, su único Hijo y Señor de todas las cosas. Estamos, hermanos, recordándolos, o en este mes estamos conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante. Pero una de las cosas que no podemos quitar de nuestra mente es recordar que el Evangelio a lo largo de la historia ha necesitado de personas, o ha necesitado del pueblo de Dios que lo guarde, que lo crea, que lo defienda, que luche y que esté dispuesto a dar su vida por esa única y verdadera confesión: Jesús es el Señor, no los papas, no los concilios, dijo
Martín Lutero. Ahora tendríamos que decir, Jesús es el Señor, no los apóstoles de la nueva iglesia, no las denominaciones de las iglesias actuales, no el Papa, no los ungidos de estos tiempos. Jesús es el único Señor de la iglesia. Y creo que al igual que la iglesia del primer siglo, nosotros también tenemos que decir, Jesús es el Señor, no el gobierno. Hoy estamos viendo cómo las políticas del gobierno están cambiando y cómo el gobierno está tratando de inmiscuirse en los asuntos de la iglesia. Y la iglesia, al no reconocer a Jesús como Señor, lo puede reconocer como Jesús sanador, Jesús salvador. Está permitiendo que el gobierno determine qué es lo que la iglesia habla y qué no debe hablar. La confesión Jesús es el Señor tuvo un impacto demasiado fuerte para la iglesia del primer siglo. ¿Qué tanto? Déjeme hacer esta pregunta a usted. ¿Qué tanto te afecta a ti esta confesión? ¿Qué tanto te afecta esta confesión? ¿Realmente crees que Jesús es el Señor? Nos podemos encontrar con muchas personas que dicen, yo creo en Jesús. ¿Sabes por qué creo en Jesús? Porque hace tiempo yo estaba enfermo y le oré y me sanó. Por eso yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús porque tenía problemas, fui a una iglesia, oraron por mí y el Señor Jesús me salvó de esos problemas. Por eso creo en Jesús. Permítame hacer de nuevo la pregunta, ¿ha sido esta la confesión de la iglesia? ¿Ha creído esto la iglesia a lo largo de los siglos? ¿Lo ha enseñado? ¿Lo ha declarado? No. La historia y la escritura son firmes testigos en contra de estas afirmaciones muy populares en nuestro tiempo, pero tenemos que descalificarlas como heréticas, que se han apartado de la verdad, como engañosas, como mentirosas, porque la Biblia y la historia nos enseñan que la confesión de la iglesia ha sido siempre Jesús es el Señor. Un teólogo del Nuevo Testamento dice que en el libro de Hechos aparece poco más de 90 veces el término Kyrios Cristo, o sea, Cristo es Señor, más de 90 veces. Y solamente 2 veces Jesús es Salvador. Observe usted esto. Más de 90 veces la confesión Kyrios Cristo. Cristo es el Señor. Y solamente 2 veces la confesión Jesús es Salvador. Si hoy hiciéramos una comparación entre las veces que usamos en nuestras predicaciones y en nuestros cantos el término Jesús es el Señor, comparado con el uso en la iglesia del primer siglo, ¿cuántas veces la iglesia cree usted que usa actualmente el término Jesús es el Señor? Por ejemplo, me viene a la mente un canto. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce compañía, ven a esos niños, me voy a ver a tanto. Jesús, mi qué? Mi fiel amigo. Y como eso tenemos una gran cantidad de música popular en las iglesias que hablan de Jesús como el buen amigo y muchas otras cosas, pero no se te ocurra decir que Jesús es el Señor. La única confesión que trastornó, que transformó, que sacó a estos hombres de ese cuarto donde estaban reunidos, golpeados por la situación de la crucifixión de Cristo, amedrentados, temerosos. Los fariseos parecían tan seguros en sí, ellos tan fuertes con el respaldo de Roma, ellos tan seguros, y los 12 discípulos angustiados, escondidos, quizá pensando, quiero ponerme algo en mi cabeza y regresar a ser un pescador y que nadie se dé cuenta que yo era uno de los que andaba con ese Jesús, que nadie me ve. Y de repente esos miedosos hombres se convierten
Segundo, ¿cómo es que esto se aplica a nosotros como iglesia? Regresaremos al Evangelio de Mateo, pero permítame llevarlo a Romanos capítulo 10. Porque ahí está uno de los pasajes más importantes y también más distorsionados del evangelicalismo actual. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Alguno de ustedes, cuando encuentre esta lectura, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, por favor, denle. Bien. Mire, déjenme hacer un ejercicio. ¿Quiénes de ustedes pueden confesar que Jesús es el Señor? Si yo le dijera a usted, vamos a pasar uno por uno y vamos a usar este micrófono, y aquí cada uno va a decir que Jesús es el Señor. Yo creo que todos lo haríamos, ¿no es cierto? Todos lo haríamos. Exactamente. Pero si tú tuvieras que hacer esa misma confesión con una espada en tu cuello, ¿qué dirías? Las cosas cambian. O bueno, vamos a ser más actuales. Si tú tuvieras que hacer esa confesión con una pistola en tu cabeza, ¿qué harías? Es decir, si ahora la situación se pusiera tensa y dijera, todos los que realmente quieran confesar que Jesús es el Señor, pasen aquí, pero quien lo haga va a recibir un disparo en su cabeza. Tendríamos los pretextos más piadosos que nos podemos imaginar. Bueno, yo sí lo haría, pero si me matan a mí, ¿qué va a ser de mi esposa? ¿Y qué va a ser de mis hijos? Entiéndame, no es que le esté dando la espalda a Dios, sino que simplemente me estoy preocupando por mi familia. Tendríamos las excusas más piadosas, ¿no les parece? Romanos capítulo 10, verso 9. En el verso 9 comienza el apóstol Pablo con esta afirmación: si con tu boca confiesas a Jesús como Señor. Y el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Una de las evidencias más claras de que realmente una persona era creyente es que públicamente, con el temor a perder su vida, pudiera decir: Cristo es el Señor, no César. No los fariseos, Cristo, solo Cristo es el Señor. Puedes tener una fe oculta. Yo sí creo en Jesús como Señor, pero hacerlo, piensa en esos tiempos. Que el apóstol Pablo dijera: yo sé que están matando a los cristianos, así que miren, vamos a hacer una cosa. Si tú crees en Jesús como tu Señor, créelo para ti, no se lo digas a nadie. La cosa es que creas en Él, pero que no te maten. Pablo dice: la única manera de saber que realmente eres creyente es que tu boca confiese delante de todos esos señores: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Le repito, para nosotros, ¿qué impacto tiene esa afirmación? La verdad es que pudiéramos decir ninguno. Ninguno. Usted puede salir a la calle y decir: Cristo es el Señor. A la mejor va a decir: está loca, está loco. Es un fanático de esos aleluyas. Nadie le va a hacer nada, ¿no es cierto? Quiero llevarlo a entender la importancia de esta afirmación: Jesús es el Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber que realmente Jesús es el Señor? Observen lo que dice el Evangelio de Mateo, quizá en un contexto menos dramático. El Señor Jesucristo les da estas indicaciones a los discípulos que saldrían a recorrer Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra con solo una afirmación, con solo una verdad que sería la base y el sustento de toda la doctrina cristiana: Jesús es el Señor. En el verso 18, después de que el
el Señor Jesucristo afirma su señorío, después de que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, entonces dice, vayan y discipulen. ¿Bajo qué autoridad? Cristo es el Señor. ¿Por qué tú tienes que cambiar tu forma de vida? Por una sola razón: Cristo es el Señor. ¿Cómo sé que yo estoy viviendo bajo la verdad que Jesucristo es el Señor? Me estoy sujetando a la enseñanza de Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les mando. Es decir, traigan a la gente, traigan a las naciones bajo mi autoridad, bajo mi señorío. Díganle a las personas, Jesucristo es el Señor, y los que acepten esta verdad tendrán que aprender a vivir bajo mi autoridad. Los demás son mis enemigos y serán destruidos. Bien, ahora permítame hacerle una pregunta. Cuando usted cree en Jesucristo como sanador o como salvador, ¿se siente comprometido con Él? A lo mejor como una especie de, bueno, es que Jesús me sanó y yo le estoy muy agradecido, le estoy muy agradecida por lo que hizo, por mí me sanó. Y pues voy a ver qué hago también por Él. Pero cuando hablamos de Jesús como Señor, usted no tiene opción. O usted se sujeta a Él, o usted está en contra de Él. No hay opción. ¿Cómo sabemos qué implicaciones tiene la declaración Jesús es el Señor para nosotros en la actualidad? Aquí está la respuesta. El discipulado. Si Jesús es el Señor, yo no tengo derecho a vivir como a mí me plazca. Si Jesús es el Señor, yo no tengo derecho a llevar mi matrimonio como a mí me convenga. Yo no tengo derecho a ser el esposo que a mí se me ocurra ser, ni ser el padre que se me ocurra ser. Si Jesús es el Señor, mi esposa no tiene el derecho de ser la esposa que a ella se le ocurra ser, o la madre que a ella piense que es mejor en estos tiempos. Si Jesús es el Señor, mis hijos no tienen derecho a vivir como les plazca. Si Jesús es el Señor, los gobiernos no tienen derecho a hacer lo que mejor les convenga. Si Jesús es el Señor, todos debemos aprender a vivir bajo su autoridad. Y eso implica discipulado. Déjenme hacerle esa pregunta. ¿Jesús es el Señor? Para tu vida Jesús es el Señor. Ahora, ¿cuánto de esta afirmación ha cambiado tu vida? Jesús es el Señor, pero que no se meta con eso que es Señor. En el libro de los Hechos, vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 31 al verso 34. Ellos dijeron, creen en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquellas mismas horas de la noche, en la hora de días, enseguida se bautizó con todo el mundo. Observen ustedes estas cosas que se nos están enseñando. Número 1, la declaración que iba a traer salvación al carcelero de Filipos y toda su familia. ¿Cuál era la declaración que iba a traer salvación a él y a toda su familia? Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Número 2, en el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa.
Verso 33, ahorita le voy a explicar esto. Tomándolos en aquella hora de la noche, le lavó las heridas y al instante fue bautizado él. ¿Y quién es? Todos los de su casa. ¿Sabe que el cristianismo de la actualidad no impacta a nuestra familia porque despreciamos el señorío de Cristo? Muchos padres dicen, bueno, yo ya me convertí al Señor, pero la fe es tan privada que no afecta para nada en mi casa. Para nada, absolutamente nada. Yo ya creo en Jesús, yo ya soy salvo. Yo leo mi Biblia en casa de forma privada. Mi esposa y mis hijos, si ellos no quieren nada, ellos son libres y a veces se expresan así de hijos hasta pequeños. Hay padres que dicen, bueno, yo ya conocí el Evangelio, mis hijos son chicos y yo no voy a obligarlos a seguir este camino. Cuando ellos crezcan, ellos que tomen su decisión. Ellos pueden ser lo que quieran, budistas, pueden fumar marihuana, tener misiones, lo que quieran. Ellos pueden tomar la decisión que quieran. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿realmente esa persona es salva? El texto nos enseña que a la declaración Jesús es el Señor, entendió algo el carcelero de Filipos. Hay alguien muy poderoso al cual yo y toda mi familia tenemos que obedecer. Observa esto. Cuando el carcelero de Filipos juntó a toda su familia, no estaba apelando a su propia autoridad, estaba apelando a la autoridad del Señor que se le estaba revelando a través de la predicación del Evangelio en ese momento. Esto es algo que le falta al evangelicalismo. Muchos padres tienen miedo de aplicar disciplina en su familia. ¿Saben por qué? Porque dicen, bueno, es que yo tengo mi fe, pero pues, mis hijos todavía no se convierten. Entonces yo no puedo obligarlos a creer lo que yo creo, yo no puedo hacer eso. Y hemos forjado frases espirituales. Dios tiene sus tiempos. Ahora, permítanme leer aquí, dice que el carcelero de Filipos le dice, yo creo en el Señor Jesucristo y yo sé que Dios tiene su tiempo para mi familia. A su tiempo Él nos va a llamar. El señorío de Jesucristo implicaba que el carcelero de Filipos, con todo lo que estaba en su casa, Jesús lo estaba reclamando. ¿Sí me está entendiendo? Eso significa señorío. Cuando una persona tiene autoridad sobre algo, llega y reclama todo lo que está en eso que le pertenece. ¿Sí me está entendiendo? Hoy nuestros hijos tienen cuartos privados, vidas privadas, teléfonos privados, todo es privado. Yo no me puedo meter ahí porque eso es de mi hijo. Quiero entrar a su cuarto, está cerrado con llave, yo no puedo meterme ahí. Yo respeto su privacidad. Dios es su tiempo. No se trata de autoridad, se trata del señorío de Jesucristo. Si Jesús es tu Señor, debe ser Señor de tu casa y de todo lo que aparece ahí, de todo lo que está ahí. ¿Sí me está entendiendo? Si Jesús es tu Señor, Él viene a traer todo bajo su señorío, bajo su autoridad. Entonces lo que está en tu casa le pertenece a Él porque Él llegó, reclamó tu vida y al reclamar tu vida estaba reclamando todo lo que estaba ahí, lo que tienes, la televisión, la computadora, el estéreo, la música, todo lo reclamó y dijo, todo esto me pertenece y nadie tiene derecho a usar esto como bien le plazca, porque yo soy Señor de todo lo que está aquí. No se trata de la autoridad del Padre, que desde luego debe ser representativa de la autoridad de Cristo. Se trata del impacto del Evangelio, del poder del Evangelio. En muchas ocasiones, como padre, cuando hemos tenido que tratar asuntos de disciplina en casa, he apelado no a mi autoridad, sino al señorío de Jesucristo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque esta casa está bajo la autoridad de Cristo. Y porque Él es quien manda lo que se permite hacer y lo que no se permite hacer. No se trata de mi autoridad, desde luego, mi autoridad es representativa. Pero yo no soy la final autoridad.
Yo tengo que traer, que hacer visible la autoridad de Cristo. Él es el Señor en el cielo y en la tierra, pero no hay una cláusula que diga, excepto, entre paréntesis, tu casa. Si mi casa no está bajo la autoridad de Cristo, entonces soy su enemigo y mi casa con todo lo que habita ahí va a ser destruido porque somos enemigos de Cristo, el Señor de todas las cosas. ¿Entiende usted lo que implica el Señor de Cristo? ¿Está entendiendo usted el impacto de ese señorío que al reclamar todo y todo lo que no está bajo su autoridad, entonces está en contra de él y en un momento como enemigos de Cristo y de su causa será destruido todo lo que está ahí, incluidos hijos, posesiones, todo porque no está bajo la autoridad de Cristo tiene que ser destruido? ¿No lo dice así el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 que él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies? El evangelio causó impacto en las familias porque era un evangelio del señorío. El evangelio trastornaba comunidades porque era un evangelio de señorío. Desde luego los cristianos eran llamados a vivir bajo la autoridad de los gobiernos, pero cuando los gobiernos se presentaban como enemigos de Cristo y de su causa, los cristianos le daban la espalda al gobierno porque tenían que estar bajo la autoridad de Cristo. Ninguna persona que se llame a sí misma cristiana, pero que no está bajo el señorío de Cristo, merece ese título. Nadie. La salvación era la confesión de una verdad. Cristo es el Señor y conformar la vida a esa verdad. Si Cristo es el Señor, ahora entiendo que he vivido mi vida a mi manera, he tomado mis decisiones, he hecho lo que he querido en mi casa y en mi familia. Soy enemigo de Cristo, pero ahora el Evangelio me llama a arrepentirme y a ponerme voluntariamente, desde luego por la operación de la gracia de Dios, bajo el señorío de Jesucristo, porque le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y sus enemigos serán destruidos. La bondad de la predicación del Evangelio es que se anuncia el señorío de Cristo y lugar para el arrepentimiento antes de que Él destruya a sus enemigos. Usted no es cristiano porque venga a la iglesia. Usted no es cristiano y una iglesia no es cristiana porque lean la Biblia. Una iglesia es cristiana si está bajo la autoridad de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Si enseña lo que Cristo dijo que debe ser enseñado, si habla lo que Cristo dijo que debe ser hablado, si no es así, no importa que a la entrada diga Iglesia Cristiana Reformada Manantiales, no importa. Si Cristo no es la base de la enseñanza, y si lo que Cristo enseña no lo está enseñando la iglesia, no merece el título de cristiano. ¿Por qué la iglesia ha dejado de impactar a su sociedad? ¿Y por qué, hermanos, la iglesia ya no causa ningún disturbio? Y no es porque los cristianos sean personas que causen disturbios, pero la simple declaración tenía que provocar algo. ¿Por qué la iglesia en la actualidad ya no causa ningún disturbio? Porque ha cambiado su mensaje. Ha cambiado su doctrina. Ya no predica el señorío de Cristo. Ahora predica el señorío del hombre. ¿Cómo predica el señorío del hombre? Pídele lo que quieras al Señor y vas a ver cómo Él te lo da. Pídele lo que quieras. Es más, se anima a las personas, desafía a Dios. Ponlo a prueba y vas a ver cómo Él tiene el poder de darte lo que quieres. Desafíalo y vas a ver cómo Él te va a dar lo que quieres. El señorío de Cristo implica que tú te pones bajo su autoridad, aun cuando Él no te dé lo que tú quieres. Hermanos, hermanas, iglesia, este tiempo en el que el Evangelio ha perdido, y no es que realmente haya perdido su poder, sino a este tiempo en el que el Evangelio ha sido cambiado. Y aunque las estadísticas nos dicen que el cristianismo está creciendo aceleradamente, al ver la situación de la sociedad nos estamos dando cuenta que en todos los lugares donde se dice que la sociedad es cristiana está de mal en peor. Y creo que la razón es porque no se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. No se le enseña a la gente que arrepentimiento significa dejar de vivir su vida a su manera y ponerse bajo la autoridad de Cristo.
somos llamados como iglesia a anunciar una sola cosa: Cristo es el Señor. Cuando la gente responde a este llamado, a esta verdad, a esta declaración, ¿cómo se hace evidente? Bautizándose y aprendiendo a vivir de acuerdo a la autoridad de Cristo. Si alguien dice: yo sé que Jesucristo es el Señor, pero necesito tiempo para ver si aprendo o si me bautizo, es una contradicción. Una contradicción. Es como, y aunque no tiene la misma autoridad un empleador actual, es como si tú fueras a trabajar en una empresa y dijeras: yo sé que esta persona es el dueño de la empresa, pero necesito tiempo para ver si lo obedezco o no lo obedezco, aunque estoy contratado. ¿Saben que respondemos a tantos señores con mayor prontitud que al Señor Jesucristo? El Señor de la empresa nos dice: te quiero mañana a las 5 de la mañana. ¿Pero cómo? Si no viene este descuento. A las 5 de la mañana no soy yo. Pero el Señor Jesucristo dice: arrepiéntete de este pecado. Señor, tú sabes que soy débil, pero gracias porque tú eres misericordioso y lleno de compasión para conmigo. Gracias por tanto amor que me muestras. Se da cuenta que respondemos con mayor prontitud a otros señores. En la escuela nos dicen: el tal día quiero a sus hijos vestidos de esta manera y tienen que ir. Pero el Señor Jesucristo dice: hijos, obedezcan a sus padres. Bueno, usted sabe que los niños de esta edad son muy desobedientes y que nadie los puede controlar, así que ya crecerá. Respondemos a los señores que no son señores con una prontitud y una rapidez, pero nos llamamos ¿cómo? Cristianos. Tenemos que ser congruentes con nuestra fe. Tenemos que ser congruentes con lo que creemos. Si Jesús es el Señor, pongamos toda nuestra vida, nuestra familia, nuestras posesiones, lo que somos, lo que tenemos, bajo su autoridad. Y si Él no es el Señor, entonces pongámonos bajo la autoridad de cualquier otro Señor. Inclina sus rostros. Vamos a hacer una oración.